Un error común que suelen cometer los clientes es pensar que un ventanal muy grande esté relacionado con tener mucha luz. Cuanto más grande las ventanas, más luz. Y eso no siempre es así, porque a veces es mejor tener una ventanita pequeña, de 50 por 50, mirando al sur, que tener un ventanal enorme a una orientación indeseada, norte o poniente o otras cosas. Y después también está relacionado el tamaño de la ventana y la forma de recibir la luz, que no solamente tiene por qué ser por ventana, con la dimensión y la proporción del espacio al que da. Por ejemplo, aquí estamos en una sala que es bastante grande, es como de un bar, de una disco o algo. Y tenemos unas ventanas que son de un tamaño bastante generoso, que además están orientadas al sur. Y en cambio la sala es bastante siniestra, bastante oscura. De hecho, si no tuviéramos esta iluminación artificial, tenemos prácticamente oscura. Entonces, esta sala, que tiene unas ventanas de un tamaño grande, en cambio es una sala bastante oscura. Y esto lo voy a usar de contraejemplo para explicar cómo se podría haber iluminado una sala de esta orientación y estas características o este tamaño, con algunos ejemplos de nuestras casas. Muy bien, os voy a explicar aquí con un esquema de sección de una vivienda cómo funciona la luz en una sala. En todos los dibujos, que aquí hay 4, vamos a suponer siempre que el sol está aquí y entonces la luz viene de sur, así. Si la sala es pequeña o convencional, con una ventana sur, pues vamos a tener una iluminación bastante homogénea, simplemente con una ventana en el sur. No hace falta ni que sea demasiado grande, puede ser hasta pequeñita. Y la sala tiene una iluminación coherente. En cambio, en el ejemplo que os he puesto antes del bar este que estaba muy oscuro, sucede que la entrada de luz es muy distante, porque si el salón es muy grande, 6-8 metros, más 3 o 4 metros de porche, nos plantamos en unas distancias que van de 9 a 12 metros desde la zona donde entra el sol hasta el fondo. Entonces el fondo tiende a estar muy oscuro, siniestro, ¿sabes? Hay un gradiente, aquí está más iluminado y aquí más oscuro, algo así. Eso pasa algo así. Aquí está todo muy oscuro y muy siniestro. Y aquí está más iluminado, cerca de la ventana está más iluminado, pero esta iluminación de aquí es deficiente, podríamos decir. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para evitar esta deficiencia? Pues mira, en algunas casas tenemos planteado que el salón, a pesar de ser grande, le damos una doble altura y tenemos una iluminación cenital a la vez que la iluminación por el lado sur, por el porche. El porche da sombra, que está bien, y la iluminación cenital da luz sólida, pero contra una pared norte. Entonces, aquí se genera una luz rebotada que confluye con esta otra luz rebotada y se genera aquí un ambiente de luz homogéneo. Cierta sombrita aquí, pero esta es una luz muy agradable, muy homogénea, muy difusa, que es buena para leer, buena para ver la tele, buena para cocinar. Y además se genera aquí un rayo de luz sólida incidiendo en esta pared que hace unos efectos muy muy bonitos, como muy peliculero, ¿no? Los rayos de luz RV. Pero esta solución la tenemos hecha en varias casas, por ejemplo en la casa MP, en la casa Adam, en la casa L2JM2, incluso en la casa ABC, que es la zona que es más a norte, más distante, también tenemos un lucernario especial. Bien, y por último os voy a explicar otros recursos que tenemos, que en otras casas donde no se nos permite tener un salón a doble altura en su totalidad, tenemos una doble altura parcial. El salón puede tener 30, 40, 50, 60 metros cuadrados y aquí tiene un pequeño hueco de 10 o 12 metros cuadrados donde hay una doble altura. ¿Qué sucede? Que tenemos aquí la luz de sur, pero aquí con otra ventana o un lucernario, aquí como pasa en la casa del Salvador, que no es una ventana, un lucernario, una entrada de luz asociada a esta doble altura, conseguimos que la luz penetre hasta la zona más profunda de la casa, la zona más norte, la que sería más sombría aquí abajo. Resulta que tiene una luz directa desde aquí. Cuanto más alta es la ventana, más profundo llega. Entonces podemos tener ejemplos que con 10 o 12 metros de longitud, desde la zona donde nos entraría la luz, si tuviéramos una ventana convencional, confluye la luz que entra por aquí con la luz que entra por aquí, y una luz súper constante en toda la sala, y con esto tenemos un resultado, aparte de que es muy espectacular, un resultado muy eficiente en el gradiente de iluminación. Esto lo tenemos en varios ejemplos, en la casa Q, en la casa Gamma, en la casa Z, en la casa del Salvador, en la asociación de armadores, en la casa 2M, en la casa AMA, en la casa Haiku,
en la casa A3 y en la casa BM. Siempre tenemos una zona más alta por la que entra la luz que converge con la iluminación que entra directamente desde el sur, y con este recurso de elevar el techo en una zona puntual, pues tenemos una iluminación especial que nos resuelve la luz de toda la sala. Es como si tuviéramos una especie de patio interior en esta sala tan grande. Y entonces no es un patio realmente porque está cubierto, pero sí es un foco de luz. Y con este recurso pues tenemos resueltas muchas casas RV con una iluminación especial, y alguna gente se mete conmigo que mis casas son de los rayitos de luz, pero es que no solamente se trata de la cantidad de la luz ni del tamaño de las ventanas, sino de la calidad de la luz y cómo está pensada que esa luz incida en la casa y resuelva la iluminación. Pues con este sellito os explico y hago mi labor didáctica para neófitos y para expertos. A ver si se nos va pegando. Un saludo.